mi amigo y mi hermano, un abrazo en el nombre del Señor. Qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos con el tema que le habíamos conversado, productividad en la vejez. Estuvimos hablando de Moisés, hablamos de Aarón, de Caleb y Josué, de Elí y de Zacarías. En esta ocasión vamos a hablar de Elizabeth. Y hemos estado conversando sobre este asunto de ser productivos, pero también está cómo se siente uno al ser productivo. Cómo usted y yo podemos sentirnos cuando en las manos del Señor podemos ser parte de un plan y de una agenda que Dios tiene. Eso no quiere decir que lo teníamos en mente. A lo mejor ni remotamente eso estaba planeado. Exacto. Pero Dios tenía un plan bien cuadradito, bien articulado, para que independientemente de nuestra formación, Dios utilizara todo, para que en el nombre del Señor, en la vejez, pudiéramos seguir siendo gente útil. Y Dios se encarga de eso. Dios toma en sus manos hasta lo que tal vez para usted es una trivialidad o una fatalidad. Porque en el caso de Moisés, en el río, eso usted lo puede haber tomado como una fatalidad. Uh-huh. Un muchacho que es abandonado. Pero como Dios de la fatalidad saca una bendición. Así es que en esta ocasión hablamos de Elizabeth, una mujer de edad avanzada, parte del cumplimiento de un plan maravilloso del Señor. Y no es cualquier mujer, porque ¿qué nos dice la palabra de cómo era Elizabeth? Elizabeth no era cualquier cosa. En Lucas 1, del 6 al 7, en la versión de NBI, dice: ambos eran rectos e intachables, ambos refiriéndose a Zacarías, su esposo. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Rectos e intachables. O sea que esto es una característica, pastora, bien, como le digo, bien de mucho peso, mucho peso. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero, hay un pero, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. O sea, tenían dos atenuantes. Ella era estéril y además de ser estéril, era de edad avanzada, era vieja. Y hoy en día hay una fecha de parto. Cuando yo estudiaba, la fecha de parto llegaban, o sea, la fecha de estar embarazado era hasta como los 35 años. Y si tú salías embarazada después de los 35 años, era de alto riesgo y era un alto riesgo. Hoy en día yo he conocido personas que a los 47 años han dado a luz. Yo sé que han tenido que cuidarse y han tenido que seguir unos protocolos médicos para que se pueda preservar, porque todos nuestros órganos internos van envejeciendo a medida que la edad va pasando. Pero lo que menciona el texto es la entrega que tenían estos dos seres con el Señor, el compromiso. Sí, era un compromiso que tenían de buscar su rostro, de obedecerle. Y yo creo que en premio a esa obediencia, Dios los honra. Dios los honra. Dios los honra. La integridad siempre, piénselo de esta manera, tal vez a nivel secular, ser íntegro pasa por alto y ni caso le hacemos. Pero la integridad para Dios es una virtud que Él valora. Y créame, la gente de Dios lo estima. El que una persona pueda ser íntegra, no solo delante de Dios, también delante de los seres humanos. Recuerde que nosotros no vivimos aislados. Nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros somos parte de una comunidad en todos los aspectos. Yo soy parte de una comunidad familiar. Yo soy parte de una comunidad en términos del vecindario donde resido. Ciudadana, exacto. Yo soy parte de una comunidad eclesiástica. Y en todos los escenarios donde nosotros nos movemos, hay unas características que dejan ver, que anuncian
que somos creyentes. Y no solo eso, los seres humanos o las personas que no son creyentes nos tienen como un marco de referencia en términos de testimonio. Creen y entienden que aquellos que servimos al Señor, que somos parte de una comunidad de fe, que somos parte de una iglesia, que somos parte de una comunidad donde nos destacamos por nuestras creencias con el Señor, tenemos que dar un testimonio porque nos cogen como de parámetros. Sí. Mira, yo no espero de que esa persona haga tal cosa. Por eso nos tenemos que cuidar. Sí. Nos tenemos que cuidar en todo, donde quiera que vayamos, hasta en el supermercado. Dar testimonio de en quién hemos creído y lo que creemos, nuestra fe en el Señor. Y hay cosas donde, miren, a nosotros hay gente que no nos conoce ni por los nombres, lo que pasa en mi calle. Mi nombre tal vez lo saben mis vecinos inmediatos, pero la calle completa sabe que yo soy pastora. La calle completa. Así es que llega un momento donde uno tiene que medir, no por miedo sino porque uno espera, la satisfacción de la rectitud para un testimonio adecuado. Pero lo otro, que si de alguna manera vamos a ser señalados, sea por rectitud. Y por integridad. Y sea por integridad. Que la forma, de la manera que se nos señale, es por cómo estamos funcionando. Tal vez la gente no sepa nada más de usted, pero que pueda oler el olor a gloria, el olor a rectitud, el olor a integridad, porque la gente de Dios somos distintos. Así que la gente de Dios pueda disfrutar no solamente de la integridad dentro de la casa del Señor, sino también afuera. Inclusive dentro de la casa, hasta en la verja, como yo digo. Nosotros tenemos que demostrar que hasta en las colindancias de los hogares, nosotros demostremos quiénes somos. Amén. Porque yo he visto y he tenido testimonio de personas que me dicen, mira, y eso que es cristiana. Esa es la frase típica. Es cristiana, todo porque el árbol del vecino le está colgando algunas ramas a su patio. Esas ramas pueden botar o pueden secarse, caer y para ellos formar un issue, lo que nosotros llamamos una situación. Pero entonces, en vez de nosotros manejarla de la mejor forma o pedirle a Dios, porque si nosotros no tenemos la paciencia, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa templanza, porque está dentro del fruto del Espíritu, buscar de qué forma yo puedo hacer de que esa rama que cae para mi patio no me moleste. O cómo yo puedo reaccionar con ese vecino de que él pueda decir, mira, ella llegó a donde mí, pero me lo dijo de una forma que, mira, de la forma como me lo pidió, pues mira, me siento bien. Yo corto la rama. Pero entonces a veces vamos con unas actitudes, prepotencia, con soberbia, y considero de que esas características a un cristiano no le abonan a un cristiano. Así que usted tiene una mujer que tenía unas limitaciones serias, pero fue el instrumento que Dios usó en un momento específico. Rectitud, y había una mujer íntegra delante de la presencia del Señor. Otro anciano importante para mí, esto en la Navidad se activa, es Simeón. El anciano guiado por el Espíritu Santo que tiene la bendición de reconocer al Mesías. Y obviamente esto en la Navidad se activan todas las cantatas con ese himno hermoso de Simeón. Así es que vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 2, 25 al 35. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús los llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
Y el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Y eso se lo dice a María, su madre. Así es que usted tiene en la presentación del bebé, primero tiene al hombre que por fidelidad Dios le permite, esperando él recibir al Mesías, Dios le permite que sí, que lo reciba, que reciba ese Mesías. Pero el asunto no se queda en recibir al Mesías, es la profecía que le da la mamá del Mesías. Y antes de eso le da primero la promesa a Simeón. Y todo es por medio del Espíritu Santo, porque lo enfatiza la palabra, lleno del Espíritu. Y el Espíritu le dice a él: no vas a morir sin ver al Cristo. Y el Espíritu es el que le dice: ve al templo, porque lo vas a encontrar allí. O sea que esa unión que hay entre nosotros y Dios hace que ese espíritu more en uno. Amén. Y nos dé ese poder de convencimiento, que yo digo que cada día tiene que crecer cada vez más cuando uno está pegadito del Señor. Pero ahí tú tienes a un viejo que vivía en íntima comunión con Dios. Exacto, y confiando, no importando cuántos años tenía. Bueno, ya era mayor, pero él estaba esperando esa promesa porque el Consolador iba a llegar. Y entonces él estaba esperando a ese Mesías. Y usted tiene a un hombre que tuvo que esperar, pero esperó confiadamente porque ya se le había prometido. Óigame, nosotros como gente mayor podemos esperar confiadamente, o esperamos en el desespero y el susto, o esperamos en la ansiedad. A veces estamos medio ansiosos y dejamos que esa ansiedad nos sobrecoja. Y nos reste ese momento de oración. Y lo tenemos entonces cuando venimos a abrir los ojos, tenemos la alternativa al frente de nuestros ojos, pero la utilizamos como la última alternativa. Sí. Y sin embargo, el esperar confiadamente, en cierta medida, yo trato de ser como pragmática, te elimina todo porque yo me enfoco en quien me dio la promesa. Amén. Y Él es fiel. Amén. Y Él no falla a sus promesas. Él no falla a su palabra. Y está un elemento que para mí siempre me ha llamado la atención. El profeta de Dios que se siente gozoso porque recibe al niño, pero la palabra profética que da no es cómoda. No es cómoda, no. Y fueron dos cosas. Él recibe la noticia de que él va a ver a Cristo, puede morir ya en paz, pero también Dios le da palabra a sus padres de lo que va a suceder. Y esa última palabra, cuando dice su corazón será una espada atravesará su alma. Pero esa es una profecía no muy cómoda, tú sabes. Esa no es ¿a qué profeta de Dios? Porque tú eres un hombre o una mujer usado por el Señor en una palabra profética, pero tu mente no está ausente de lo que está pasando. Así es. Tú estás consciente de lo que está pasando. La disponibilidad de este anciano, la accesibilidad de este anciano a dar una palabra profética no cómoda, pero la da. Fue la obediencia también lo que lo hace. Y 33 años después, esa palabra es cumplida. Así es. 33 años después, esa palabra es cumplida en el sacrificio, porque el Señor se entregó en el sacrificio del Mesías. Y una espada, en términos del dolor, traspasó el corazón de esa mamá, porque por más espiritualmente que queramos ver el sacrificio del Mesías, el Mesías muere de verdad, ¿sabe? Jesús muere de verdad. Y María, la mamá, lo sintió de verdad. Seguro. Lo sintió de verdad, a tal grado
que el Señor aún en su momento final no la dejó en el desamparo, porque Él se le entrega a Juan, al discípulo. Así es que estamos viendo todo una cadena de eventos que se da en manos de un anciano que espera fielmente la promesa que le dijeron que no se iba a ir sin ver al Mesías. Nosotros podemos pensar que cada uno de nosotros, no importando la tercera edad de donde estamos o que seamos viejos, podamos tener la certeza de que Dios nos habla, de que Amén. Dios nos puede utilizar y que por nuestros labios pueden salir profecías de bienestar o lo que verdaderamente Dios ponga en nuestros corazones, no porque seamos viejos, Él no nos pueda utilizar. Amén. O sea, y tenemos que tener la disposición, porque en esto Simeón tuvo la disposición de obedecer a la voz de Dios. Exacto. Y fue preciso en la palabra que Amén. Dios le dio a través de él y no la adornó. Y hablamos de Ana, una mujer exquisita y todos la conocemos como la mamá de Samuel y estando orando en el templo y la tenían por borracha y qué sé yo qué tanto, pero usted tiene una mujer que estaba esperando también. Y esta vez, en esta ella estuvo casada un tiempo, después enviudó. Sí. Cuando yo estaba leyendo la palabra, y lo que me extraña es cómo la dedicación y esta entrega de estar todos los días en el templo. En el templo. O sea, yo me puedo imaginar que ella iba a su casa solamente a asearse, a tomar algún alimento, pero volvía de nuevo al templo. Sí. O sea, que era un tiempo, como dice la palabra en Lucas 2, 36 al 37, y permítame leerlo, dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Y cuando le ponen el adverbio de muy anciana, era vieja. Dice, era una muy anciana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayuno y oraciones. A veces nosotros nos quejamos cuando venimos que hay un servicio, que hay otro, y que la semana estamos toda la semana metidos en la iglesia. Los que venimos de esa generación, yo recuerdo, y cuando yo hacía esta nota, me acordaba de mujeres de Dios. Había una Pura Morales, descansa en el Señor, le decíamos Mapura. Y nosotros salíamos de la universidad el día que fuera a orar a casa de Mapura. Nosotros sabíamos que allí íbamos a ser bien recibidos y no era que hubiera mucha comida. A veces lo único que había, me acuerdo de los famosos juguitos pero allí estábamos todos nosotros orando, buscando la dirección de Dios. Amén. Unos que si para los noviazgos, otros las estábamos buscando para las vocaciones profesionales, por dónde nos íbamos a tirar, pero estábamos orando. Y esas viejitas que estuvieron alrededor nuestro fueron una bendición. Y su experiencia influyó en lo que ustedes son hoy en día. ¿Y de qué manera? Trascendió a que era esta diferencia de generación. Ustedes eran jóvenes en aquel entonces, ellas eran ancianas, y cómo esa experiencia espiritual pudo formar parte de su desarrollo espiritual en el futuro. Y no solo eso, Ana también estuvo hablando acerca del Señor. Sí. Ella también tuvo palabra profética. Y yo me imagino que dentro de el tiempo en que ella le dedicó a Dios en el templo, Dios tuvo que haberle revelado a ella un sinnúmero de cosas. Sí, esas no están registradas en la palabra. Exacto. Pero uno infiere que sí. Y uno recuerda con mucha gratitud al Señor esa gente que nos enseñó a amar el templo. Así es. No el domingo o el lunes y martes y el jueves del estudio y después la sociedad de juveniles o de niños cuando éramos chiquitos. No, esa trulla de mujeres que vivía conectada con el Señor.
24/7. Así era. Y nosotros nos metíamos, las casas de ellas estaban abiertas para nosotros. Esta era una mujer que vivía en el templo, pero en el caso nuestro, las casas de ellas estaban abiertas para nosotros como jovencitos. Y salíamos de la high, salíamos de la UPI y vamos para allá. Porque sabíamos que si no había una palabra profética, había una oración constante. Y cuántas cosas Dios no mostró en esos años. Así que damos gracias a Dios por esas Anas, que son muchas, que Dios las ha tenido de pie para podernos bendecir. Hoy en día hay muchas Anas. Yo conozco algunas Anas con otros nombres que cargan a uno en sus oraciones. Cargan a uno en sus oraciones. Bueno, mi maestra de escuela bíblica me decía que ella murió hace poquitito. Ella me decía que lloraba por mi ruta de casa aquí. Y cuando ella veía en la transmisión que se acababa, ella lloraba por mi regreso a casa. Ella vivía a un semáforo de mi casa. Y ella estaba orando que el Señor me guardara. Amén. Y me trajera con bien. Yo vivo un poquito distante. Y con la misma me regresara a casa con seguridad. Y uno le da gracias a Dios por esa cobertura. O sea, yo no me lo merezco. Pero usted ve, estaba en los 90 y pico la doña. Pero la oración no se podía arrodillar a 100 años ya. Pero ella se sentaba en un silloncito en una terracita que tenía. Y allí estaba orando. Presentándonos a todos nosotros. Y uno le da gracias a Dios por los cuidados. Así es que, persona mayor, usted entienda que usted puede ser parte de la cobertura santa que Dios tenga sobre gente más joven, que estamos al pie del cañón y usted puede ser ese instrumento de Dios. Así es. Y mire, Abraham recibe una promesa después de viejo. Usted puede recibir promesas de Dios. No se tenga por viejo o por vieja. Que será mucho mayor. Claro, porque llegó a los 100. Hoy en día nosotros decimos, cuando me preguntan, ¿cuántos años tiene tu papá? Yo le digo 94. ¡Wow! Tu papá ya lleva tanto tiempo viviendo. ¿Y tu mamá qué tiempo murió? 94. Y como que consideramos que esas edades, 90, 91, son grandes. Pero usted se imagina, Abraham de 100 años. 100 años. Cuando dio a luz a su hijo, o sea, cuando su esposa dio a luz a su hijo Isaac. O sea, uno a veces dice, yo no puedo tener mis nietos en mi casa por más de 5 horas porque yo no tengo ya fuerza. Yo no tengo ni fuerzas emocionales ni fuerza física para poder bregar con el empuje que tiene esa niña. Acá lo ponen a parir. Acá lo ponen a parir, entonces él tiene que bregar con ese muchacho, porque yo entiendo de que cada niño tiene sus etapas iguales, no importa en qué cultura sea. Ajá. Pero Dios, en la promesa, según nos promete algo, nos da la salida. Es como cuando habla de la tentación. Sí. O sea, vamos a ser tentados, pero no nos permite una tentación que no podamos. Pues aquí no te va a permitir un regalo de un niño que tú no lo puedas criar. Que no lo podamos criar. No te va a permitir a ti un nieto que no lo puedas criar. Así es. Puede ser una tía abuela o tío abuelo. Y tú dejas saber quién es ese muchacho o muchacha sobre quien tú vas a depositar gracia de Dios en algún momento. O sea, y ya nosotros, en mi caso, los chiquitos de casa, yo soy 2 generaciones mayor. Porque uno está en los 70 y la más chiquita de casa lo que tiene son 9 años. Pero hace preguntas y averigua. El Jueves Santo ella estaba muy intrigada de por qué los 3 días y le tuve que explicar y toda la cosa, porque de alguna manera ellas salieron de su iglesia y yo salí de la mía el viernes a encontrarnos todos. Y Titi, ¿por qué 3 días? Si ahora mismo es solo 1. Y yo, fíjate, no se me había ocurrido, pero vamos a explicarte. Y cómo uno de alguna manera puede ser bendición
a una generación que hace rato uno dejó atrás, pero ven a uno con cierto respeto y con cierto amor, como para poder compartir con ellos detalles significativos, curiosidades, y gracias a Dios que tienen la confianza para preguntar lo que quieren preguntar. Pero llega un momento donde uno tiene que entender, si Dios me ha permitido una gente a mi alrededor, yo tengo que poder bendecirlos con palabra, con gracia, con unción del cielo. Qué privilegio que usted haya estado con nosotros, y en la próxima encuentro que tengamos vamos a seguir hablando de gente vieja productiva. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. Confío en Dios, muy cerca siempre está. En tierra o mar, su protección me da. Tan solo sé, doquiera esté, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, y en lucha cruel mi defensor es Él. Se apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios en horas de aflicción, me hará triunfar en toda tentación, y en mi dolor con tierno amor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, y en lucha cruel mi defensor es Él. Se apaga el sol a su alrededor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, y en lucha cruel mi defensor es Él. Se apaga el sol a su alrededor,